Modos ventilatorios. La definición de modos ventilatorios se reduce a cómo el ventilador controla la presión, el flujo y el volumen dentro de cada respiración, junto con una descripción de cómo es la secuencia de las respiraciones. Cada modo ventilatorio se caracteriza porque tiene que tener tres factores fundamentales: patrón ventilatorio preestablecido, una variable de control y variables de fase. Ciclos respiratorios. Pueden ser mandatorios o espontáneos. Los mandatorios son aquellos en los que la inspiración es iniciada o terminada por el ventilador. El ventilador determina el tamaño o la duración de la inspiración. En los modos espontáneos, la inspiración es iniciada y terminada por el paciente. El paciente determina el tamaño y la duración de la inspiración. Patrón ventilatorio preestablecido. CMV, IMV y CSV. CMV se refiere a la ventilación mandatoria continua, IMV a la ventilación mandatoria intermitente y CSV a la ventilación espontánea continua. Otro de los factores que tiene que tener un modo para ser considerado modo es tener una variable de control. El respirador puede controlar o la presión o el flujo. Si controla la presión, estamos en un modo de presión control. Si controla el flujo, estamos en un modo de volumen control. El modo que tenemos ahora en pantalla es un modo de volumen control, más conocido como VCV. La variable de control en este caso es el flujo y esa es la variable independiente, lo que implica que va a haber variables que van a ser dependientes. La variable a controlar es la presión. La presión en la vía aérea va a variar. Esa variación va a depender de varios factores que están dentro de la ecuación del movimiento, que son, primero, el volumen al cual estemos ventilando. Segundo, la tasa de flujo que estemos utilizando para ventilar. Tercero, las condiciones mecánicas del sistema, la impedancia del sistema, o sea, la compliance del sistema respiratorio y la resistencia de las vías aéreas. Y por otro lado, el esfuerzo del paciente. En presión control, la variable de control es la presión, es la variable independiente, la que no va a variar durante el ciclo inspiratorio. Las variables dependientes van a ser el flujo y el volumen. Si son dependientes, quiere decir que van a ser variables y van a depender de otras circunstancias que las van a hacer cambiar. Estos factores que pueden hacer cambiar tanto el flujo como el volumen son, primero, el nivel de presión que se aplica a la vía aérea, programado por el operador, el tiempo durante el cual se aplica esta presión, las condiciones mecánicas del sistema respiratorio, como la compliance del sistema respiratorio y la resistencia de las vías aéreas, y el esfuerzo muscular del paciente. Los modos ventilatorios se caracterizan por tener un patrón preestablecido, variables de control y variables de fase. Las variables de fase son 4. La variable de disparo, que es la que inicia la inspiración. La variable de control o límite, que habitualmente coincide con la variable de control, y es aquella variable que no se va a superar durante toda la inspiración. La variable de ciclado, que es la que finaliza el ciclo inspiratorio, y la variable de base, que es la que se controla durante la expiración. Los tres modos más utilizados en la práctica clínica son ventilación controlada por volumen, ventilación controlada por presión, presión de soporte. Introducción a ventilación controlada por volumen. El modo volumen control es un modo ventilatorio consistente en la entrega de un volumen corriente prefijado, con un flujo fijo, disparado por el paciente o por tiempo, limitado por flujo, ciclado por tiempo-volumen. Los ciclos respiratorios son asistidos o mandatorios. El ventilador mecánico realiza la mayor parte del trabajo respiratorio. Presión control es un modo ventilatorio consistente en la entrega de una presión prefijada con un tiempo fijo disparado por el paciente o por tiempo, limitado por presión, ciclado por tiempo. Los ciclos respiratorios son asistidos o mandatorios. El ventilador mecánico realiza la mayor parte del trabajo respiratorio. En cuanto al monitoreo, en volumen control la variable a monitorear es la presión. Las presiones a monitorear son la presión pico, que es la presión máxima en las vías aéreas, la presión plató, que es la presión al final de una inspiración, realizando una pausa de fin de inspiración, como en este caso. Como dijimos anteriormente, en volumen control, los cambios en la complacencia los vamos a ver en la curva de presión en tiempo. En este sentido, una caída de la compliance se va a expresar como una presión de plató más alta que en la condición anterior, sin diferencia entre la presión pico y la presión plató, que son iguales. La diferencia es igual a la condición anterior. De la misma manera que los cambios en
en la complacencia se van a ver en la curva de presión en tiempo, los cambios en el componente resistivo también. En este caso, estamos ventilando a un paciente con un componente resistivo mayor al de la situación anterior. Esto se ve reflejado por un aumento en la diferencia entre presión pico y presión plató, sin cambios en la presión plató. En cuanto al monitoreo en presión control, toda la información ahora se encuentra en la curva de flujo y en la curva de volumen en menor medida. En este sentido, es interesante analizar el pico de flujo inspiratorio y la pendiente de descenso del flujo inspiratorio. Cualquier cambio en la mecánica del sistema, como dijimos previamente, se va a ver reflejado en la onda de flujo y en la onda de volumen. En este caso, una disminución de la compliance se traduce en una caída del flujo y en una caída de la ganancia de volumen para el mismo nivel de presión. En sentido opuesto, una ganancia en la compliance genera mayores picos de flujo, mayor área abajo de la curva de flujo y una ganancia de volumen más alta. La programación de volumen control es la siguiente. Se programa el volumen corriente, que se debe hacer de acuerdo a el peso predicho del paciente. El tiempo inspiratorio, que es el tiempo en el cual se va a entregar el volumen corriente prefijado. La morfología de la onda de flujo, que es la forma en la cual el equipo va a entregar el flujo. Puede hacerlo de forma cuadrada, rectangular o continua, o desacelerada. En volumen control se puede titular una pausa de fin de inspiración. Titulamos como en cualquier otro modo el trigger inspiratorio, la presión positiva de fin de expiración, la fracción inspirada de oxígeno. También titulamos la frecuencia respiratoria. Del producto de la frecuencia respiratoria y el volumen corriente se obtiene la ventilación minuto. En volumen control, la alarma más importante para programar es la de presión máxima en las vías aéreas, que por otro lado es una alarma que se conoce como alarma activa porque toma una conducta en la ventilación, y la conducta que toma es interrumpir la ventilación cuando suena la alarma. Es un mecanismo de protección. La recomendación es titular un nivel de presión máxima en las vías aéreas de 15 centímetros por arriba de la presión pico que tenga el paciente en ese momento. Esto quiere decir que si estamos ventilando con una presión pico de 30 centímetros de agua, uno debería titular un nivel de presión máxima de alarma en las vías aéreas de 45. La programación en presión control es la siguiente. Se programa un nivel de presión inspiratoria y un tiempo inspiratorio. El tiempo durante el cual el equipo va a aplicar la presión seleccionada. Estos dos van a ser los determinantes del volumen corriente. También se programa lo que se conoce como rise time o tiempo de retardo, tiempo de ascenso, que es el tiempo que va a tardar el equipo en entregar la presión. Se programa la frecuencia respiratoria. Del producto del volumen corriente ganado y la frecuencia respiratoria se obtiene el volumen minuto y se programan, como en todos los demás modos, un nivel de PIP, un nivel de fracción inspirada y un nivel de trigger inspiratorio. En cuanto a las alarmas en presión control, las alarmas más importantes son las alarmas de volumen, tanto volumen minuto mínimo como volumen minuto máximo. En algunos equipos está la opción de programar la alarma de volumen corriente mínimo y volumen corriente máximo. Al igual que en los demás modos, uno puede programar la alarma de presión máxima en las vías aéreas y otras alarmas como la frecuencia respiratoria máxima y mínima. Presión de soporte. La presión de soporte es un modo ventilatorio espontáneo consistente en la entrega de una presión prefijada frente al esfuerzo inspiratorio del paciente, disparado por el paciente, limitado por presión, ciclado por flujo. Todos los ciclos respiratorios son espontáneos. El paciente determina la frecuencia respiratoria, el volumen corriente y el tiempo inspiratorio. La programación en presión de soporte es la siguiente. Se programa un nivel de presión inspirada, al igual que en presión control. A diferencia de presión control, en el cual titulamos un tiempo inspiratorio, acá la variable de ciclado es el porcentaje de caída del pico de flujo, que puede ser más cerca de 100, lo que convierte al tiempo inspiratorio en un tiempo más corto, o más cerca de 0, lo que hace que los tiempos inspiratorios sean más largos. Y al igual que en el resto de los modos, se programan un nivel de PIP, un nivel de fracción inspirada de oxígeno y un nivel de trigger. En cuanto a la programación de las alarmas en presión de soporte, las alarmas más importantes son las de volumen minuto mínimo y las de volumen minuto máximo, o volumen corriente mínimo y volumen corriente máximo. Y aparece una nueva alarma, que es la alarma de tiempo de apnea, que al igual que la alarma de presión máxima en las vías aéreas, es una alarma activa. Esto quiere decir que cuando suena, toma una conducta en la ventilación, en este caso,
Cuando pasen 20 segundos de apnea, el equipo toma el control de la ventilación activando un modo previamente programado por el operador. Conclusión. Hasta el día de hoy, ningún modo ha demostrado ser superior a otro en variables que tengan impacto clínico importante. De esta manera, a la hora de seleccionar un modo ventilatorio, debemos pensar en cuál es el modo que mejor conoce, cuál es el modo que mejor maneja, cuál es el modo mejor manejado por todo el equipo y en cuál es el modo más adecuado para el paciente.